Muy buenas noches, Dios te bendiga y Dios te guarde. Esto es una palabra de vida 2023 @gmail.com. Te habla tu hermana Gialni José. Gracias por conectarte, gracias por ser parte de esta nueva encomienda que el Señor ha puesto en nuestras manos. Te doy gracias por estar pendiente de nuestros videos, por los comentarios, por las felicitaciones, por los seguidores. Gracias, verdaderamente gracias. Y le damos la gloria y la honra al Dios Todopoderoso, porque Él es el único merecedor de esa gloria y de esa honra. Te damos gracias por conectarte en la noche de hoy para una entrega más de una palabra de vida. Y la palabra que traemos en la noche de hoy nos la dio nuestro Dios Todopoderoso y nos la confirmó. Así que esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida, de edificación y que pueda ser de bastante ayuda para los tiempos difíciles que estamos viviendo en el Evangelio. Y la palabra que traigo para ti se llama, el tema que le pusimos fue, clama a mí y yo te responderé. Seguro ya sabes de quién estoy hablando, de qué profeta estoy hablando y qué versículos en particular estoy hablando. Vamos a empezar dándole gracias al Dios Todopoderoso, al único merecedor de la gloria y la honra, y nos ponemos en este momento en sus manos para que sea su Santo Espíritu que dirija lo que vamos a tratar en este tema en esta noche. Vamos a traer la palabra que se encuentra en el libro de Jeremías, capítulo 3, del 1 al 3. Repito, Jeremías, capítulo 3, capítulo 33, del 1 al 3. Jeremías 33, 1 al 3. Y dice así: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias al Padre, gracias al Hijo y al Espíritu Santo de Dios por esta palabra tan poderosa que encontramos en el libro del profeta Jeremías. ¿Quién fue el profeta Jeremías? Fue uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Y en algunas ocasiones se habla de Jeremías y se conoce por el pronombre o por el título que le pusieron de el profeta llorón. ¿Por qué le decían el profeta llorón? Porque fueron muchas las situaciones por las que este profeta tuvo que pasar para dar la palabra, para dar la profecía. Estuvo 40 años profetizando al pueblo de Israel en un tiempo muy difícil del pueblo de Israel, donde el Señor lo utilizó para traer palabra de juicio, palabra de arrepentimiento, palabra de confrontamiento al pueblo de Israel en los tiempos en que ya iba a ser llevado cautivo, antes del cautiverio a Babilonia y después. Y vemos al profeta Jeremías, que fue también el escritor del libro que corresponde a los libros poéticos del Antiguo Testamento, que es Lamentaciones. También fue escrito por el profeta Jeremías. Jeremías fue este hombre que es conocido bastante, este profeta, por este versículo de Jeremías 1:6 que todos conocemos, que dice así: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ese fue el versículo del llamamiento de Jeremías de parte de nuestro Señor. Y vemos a un profeta que cuando nuestro Señor lo llama, lo primero que él dice: ay, Señor, pero ¿cómo me vas a llamar a mí? Parafraseando la palabra, ¿cómo me vas a llamar a mí si yo no sé hablar, si yo soy niño? Y muchos de nosotros nos identificamos con esta palabra de Jeremías, con estas palabras que le respondió al Señor cuando él lo llamó, porque muchos de nosotros, cuando nuestro Señor nos identifica o nos da una palabra, una profecía, una palabra profética acerca de los planes que él tiene para nosotros, muchos de nosotros decimos esas palabras que dijo el profeta Jeremías, y a veces la decimos, pero la decimos en otras palabras, pero con el mismo significado.
le ponemos un pero al Señor, le decimos, pero ¿por qué a mí? No, ahora yo no puedo, no, el Señor no me puede estar llamando a hacer esto. ¿Para qué me llamas a mí si hay tantas personas capacitadas para hacerlo? Y muchas son las excusas que utilizamos y a veces utilizamos esas mismas palabras que Jeremías, pero ¿cómo me vas a llamar a mí si yo soy niño? Pero nuestro Señor, vemos un Dios todopoderoso que no se equivoca. Y siempre que nos pones una palabra, una encomienda en nuestras manos, siempre que nos dirige en un camino hacia nuestro ministerio, hacia nuestra palabra profética que estemos recibiendo, siempre va a ser conforme a su voluntad y a su propósito. Y aquí vemos cómo, siendo aún niño, Jeremías, el Señor le dice, óyeme, pero yo te formé, yo te conocí desde el vientre de tu madre, yo te santifiqué y ya te di por profeta a las naciones. Antes de que Jeremías supiera que él era un profeta, ya el Señor lo había designado como profeta para las naciones. Entonces tenemos que entender que cuando nuestro Señor nos da una palabra acerca de nuestro ministerio, de nuestro llamado, de la encomienda que tiene para nosotros, nuestro Señor no se equivoca. Siempre la va a hacer de acuerdo al propósito que Él tiene para nosotros. Y eso fue lo que pasó con Jeremías, con el profeta Jeremías, que como ya dije, le tocó profetizar en un tiempo muy difícil del pueblo de Israel. Le tocó profetizar en un tiempo donde el pueblo de Israel iba a ser llevado a un cautiverio, donde el pueblo de Israel se iba a cumplir esa palabra profética que ya el Señor había dado por medio de otros profetas en la antigüedad, acerca de que le esperaba un cautiverio de 70 años al pueblo de Israel por mano del pueblo de Babilonia, por mano de los asirios, por mano del rey Nabucodonosor. Y vemos que eso fue lo que le tocó al profeta Jeremías en ese tiempo. También otro dato importante es que al profeta Jeremías le tocó profetizar con varios contemporáneos profetas de su tiempo, como es el caso del profeta Daniel y el profeta Ezequiel. Vemos que el profeta Daniel fue llevado cautivo al pueblo de Babilonia, fue llevado cautivo en el primer viaje, el cautiverio al pueblo de Israel, donde fue llevado cautivo a Babilonia. Se llevó durante 3 etapas, 3 viajes diferentes. Y vemos que el profeta Daniel fue llevado en uno de esos viajes, que fue el primero. El profeta Ezequiel fue llevado en el segundo viaje al cautiverio. Y vemos que al mismo tiempo estaba el profeta Ezequiel profetizando, dice la palabra que en las orillas del lago Quebar. Y Daniel estaba para ese tiempo en el templo, en el palacio, en el palacio del rey Nabucodonosor. Pero Jeremías se encontraba al mismo tiempo profetizando en el pueblo de Israel. O sea que eran contemporáneos estos 3 profetas, el profeta Daniel, el profeta Jeremías y profeta Ezequiel. Y vemos cómo nuestro Dios utilizó estos 3 hombres con ministerios poderosos de 3 maneras muy diferentes y en 3 situaciones y lugares muy diferentes. Vemos también que nuestro profeta Ezequiel fue llamado para proclamar el juicio de Dios al pueblo de Israel y también para proclamar que las verdades de la profecía del Antiguo Testamento tenían cumplimiento. Vemos que dice la palabra, cuando yo estaba leyendo en Jeremías 33:1, que dice que estando aún él preso en el patio de la cárcel, vemos que estaba Jeremías preso, pero esta fue la palabra que recibió: clama a mí y yo te responderé. Y esta palabra no solamente era para él, sino para el pueblo de Israel en ese momento, donde el Señor le estaba diciendo: clamen a mí, viene juicio, viene el pueblo asirio, viene Nabucodonosor, viene juicio de Dios, viene un cautiverio para el pueblo de Israel de 70 años, pero clamen a mí, porque yo les responderé. Y vemos a un Dios todopoderoso que siempre responde a nuestro clamor. No sé en este momento
cuál es la situación por la que estés pasando, en qué problema te encuentres, en qué cautiverio. Puede ser que ese cautiverio no sea físico, pero sea espiritual. Puede ser que ese cautiverio sea físico en el sentido de que estés pasando por una situación, por un problema, por una enfermedad que no puedas salir, o que literalmente es como estaba Jeremías en estos momentos, que estés preso en la cárcel, en el patio de la cárcel. Y no sé cuál sea esa situación por la que te encuentres, pero la misma palabra que recibió Jeremías en ese tiempo, porque dice la palabra que vino palabra de Jehová a Jeremías. No fue palabra de cualquiera, fue palabra de Jehová a Jeremías, donde le dice: clama a mí, porque yo te responderé. Siempre vemos un Dios todopoderoso que escucha nuestro clamor. Siempre vemos al pueblo de Israel que no importa por las situaciones que estaba pasando, siempre que clamaba, siempre que se humillaba ante nuestro Dios todopoderoso, siempre recibía una respuesta de nuestro Dios. Y vemos a un Dios todopoderoso que responde a nuestro clamor, que responde a nuestra humillación, responde a nuestro ruego, a nuestra súplica. Es un Dios de misericordia, es un Dios que escucha nuestro clamor. Y a veces ese clamor, esa respuesta de nuestro Dios a ese clamor no viene porque verdaderamente no clamamos, no oramos, no clamamos a Él. No nos humillamos en misericordia, nos humillamos para pedir esa misericordia de nuestro Dios. Y por eso a veces, muchas veces no viene esa misericordia, porque no nos humillamos a clamar. Pero le servimos a un Dios todopoderoso que, así como le dijo a Jeremías en ese tiempo, así como le dijo al pueblo de Israel en ese tiempo, así nos dice a nosotros en este tiempo: clama a mí, porque yo te responderé. Y a veces no recibimos respuesta de nuestro Señor porque no pedimos, porque no pedimos. Y muchas veces se nos olvida esta palabra también de Lucas 11, del 9 al 10, donde nuestro Señor dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Muchas veces, vuelvo y repito, no recibimos porque no pedimos. O como dice la palabra, a veces pedimos, pero pedimos mal. Porque recuerden que nosotros tenemos que pedir como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que pedir, pero con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Porque como mismo dice su palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene si no lo sabemos? Solo el Espíritu Santo de Dios es que nos puede guiar a nosotros pedir y clamar e interceder de la forma correcta ante nuestro Dios, con las palabras correctas, de la forma correcta y con la sabiduría de Dios, para pedir cosas específicas en tiempos específicos. Aquí vemos también que dice que cosas grandes y ocultas. Dice: así ha dicho Jehová, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nuestro Señor siempre está dispuesto a enseñarnos, siempre está dispuesto a mostrarnos lo que nosotros queremos ver. Y yo soy de las personas que siempre dice que tenemos que ser como el Señor le dijo a Abraham. Cuando Abraham se separó de Lot, el Señor siempre le dijo unas palabras que fue: hasta donde alcancen a ver tus ojos, hasta allí vas a poseer. Y esa palabra te digo en este momento: tú clamas al Señor, tú clamas al Señor, tú clamas y ora, intercede, te humillas y sigues clamando, pero recuerda que esto es por fe, no es por vista, es por fe. Pero en el ámbito espiritual, hasta donde logren ver tus ojos espirituales, tus ojos que Dios te dio para ver más allá de lo que tú estás viendo en este momento, de tu situación, de tu problema, de tu necesidad. Hasta donde logren ver tus ojos espirituales, no solamente lo físico, igual que Dios le dijo a Abraham, hasta ahí es que vamos a lograr ver. Hasta ahí es que tus ojos van a lograr ver.
hasta donde lleguen tus ojos espirituales y físicos a ver las promesas que Dios tiene para ti. Tú puedes clamar, tú puedes interceder, pero si tú no tienes la fe y la convicción de que nuestro Dios te va a dar por lo que estás clamando de acuerdo a su voluntad y su propósito, tú no lo vas a ver porque estás poniendo barreras, estás poniendo un límite y a nuestro Señor nosotros no le podemos poner límite porque le servimos a un Dios todopoderoso que no tiene límite, no tiene frontera. Así que tienes que estar seguro que el Señor te va a mostrar, pero hasta donde tú quieras ver, hasta donde tus ojos quieran ver. Entonces, si clamamos a nuestro Señor, Él va a responder, pero no solo va a responder, nos va a mostrar. ¿Qué nos va a mostrar el Señor? Nos va a mostrar su poder, nos va a poder mostrar su autoridad, nos va a poder mostrar al Dios todopoderoso que nosotros le servimos. Dando ya un testimonio, que es algo que nuestro Señor también me ponía en estos videos, y es que nuestro Señor nos va a permitir por pasar por situaciones, pero es para que nosotros testifiquemos, porque los testimonios de lo que nosotros pasamos, de lo que vivimos, esos testimonios sirven para edificar la fe de alguien más. Y no sabemos qué testimonio podemos dar que puede edificar la fe de algunos que nos estén oyendo. Y esa palabra la recibía del Señor. Es tiempo de que en los videos que estás haciendo, tú testifiques de lo que el Señor ha hecho, tú testifiques de lo que el Señor te ha mostrado, de esos secretos ocultos, así como dice en Jeremías, que clama a Él te responderá y te enseñará cosas ocultas. Sé que muchas personas están a veces en contra y otros a favor de que nosotros los hijos de Dios testifiquemos sobre las maravillas de nuestro Dios, pero en el ámbito de los secretos, en el ámbito de lo que nuestro Señor nos permite ver, nos permite que nos muestra para nuestro beneficio, para nuestra protección, pero también para que eso sirva de testimonio a que le servimos a un Dios todopoderoso que responde, que le clamamos y abre, que las puertas se abren cuando clamamos a nuestro Señor, pero que también ese Dios está ahí para mostrarnos, porque la palabra lo dice bien claro, que el Señor sigue hablando de muchas maneras y una de ellas son los sueños, son las visiones. Entonces nuestro Señor nos va a mostrar el camino a seguir. Hay muchas veces que no recibimos la dirección de Dios por medio de visiones, por medio de sueños, pero es porque nuestra visión, como decía anteriormente, espiritual, está estancada, tiene límites. Y muchas veces escuchamos personas decir, si nunca he soñado nada, si nunca veo mediante los sueños, si nunca tengo visiones, pues ahí se quedan. Y no vas a ver porque ya tú lo estás declarando. Pero empieza a declarar lo contrario en tu vida. Empieza que el Señor te va a mostrar. Empieza que el Señor te va a dirigir. Empieza a declararlo, que Él te va a dirigir por medio de los sueños, por medio de las visiones. En una ocasión yo salí a trabajar de aquí de mi casa y mi hija también salió a trabajar. Y yo tengo una hija mayor, como ya anteriormente he testificado, de 23 años y el más pequeño es un varón de 11 años. Mi hija salió a trabajar, yo salí a trabajar, mi hijo estaba en la escuela, mi esposo también estaba en el trabajo. Yo recuerdo que ese día yo tenía una lucha bien grande, bien fuerte en el trabajo. Yo sabía que la lucha no era física solamente, sino que también era espiritual, porque estaba trabajando en un ambiente, en un área donde había muchas personas que practicaban lo que es la brujería y lo practicaban de modo abierto, porque ellos usaban sus pulseras, sus collares, sus cosas, y ellos literalmente decían, no era un secreto para nadie, que ellos visitaban brujos y que se hacían sus cosas con los brujos. Entonces era un ambiente muy pesado en el que yo estaba, pero sabemos que los hijos del Señor, donde quiera que van, van con protección y que nuestro Señor acampa alrededor de los que le temen y que ninguna arma forjada contra nosotros puede prosperar. Eso lo sabemos y tenemos certeza de que nuestro Dios nos protege. Entonces ese ambiente en el que yo estaba trabajando, tenía muchos problemas ese día y veía en el trabajo muchas cosas, muchas situaciones, muchos problemas que tuve ese día en el área donde estaba trabajando. Y yo no paraba de clamar y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Yo sé que algo se está moviendo en el mundo espiritual. Yo sé
que algo está pasando. Y empecé a clamar en el trabajo, empecé a interceder. Muchas veces estamos en trabajo y decimos, pero yo no puedo orar. No, la palabra de nuestro Señor dice, en el Nuevo Testamento, Pablo dice, orar en todo tiempo. Y orar en todo tiempo quiere decir que nada más no es arrodillado. Oramos mientras estamos en comunión con el Señor. Oramos en cada cosa que hacemos. Oramos cuando estamos en esa comunión con Él y le estamos proclamando, lo estamos exaltando, estamos glorificando su nombre, aunque sea en el silencio y con nuestro espíritu activado, donde quiera que estamos. Y literalmente estamos manteniendo la comunicación y a la vez manteniendo la oración con nuestro Dios. Y ese día yo oraba, yo intercedía, yo le decía, Señor, yo sé que está pasando algo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Literalmente pasaron unos minutos, unas cuantas minutos de lo que estaba pasando y mi hija llegó a almorzar a la casa del trabajo. Cuando ella llegó, ella me dice, mami, algo está pasando aquí en la casa. Yo le pregunté qué es lo que está pasando. Y ella me dijo, la casa se llenó de moscas, literal. Y yo le dije, ¿cómo que se llenó de moscas? Y me dice, sí, andan muchas moscas negras en la casa. Cuando yo entré, yo vi que parte de las moscas estaban adentro y otras venían que estaban pegadas en el screen de la puerta, a la entrada, la puerta principal de la casa. Yo le dije a mi hija, mami, eso no es nada bueno, porque gracias al Señor que el conocimiento bíblico, por eso es que siempre insistimos en leer la palabra, en estudiar la palabra, en instruirte, porque la dirección y el manual de nosotros los cristianos está en nuestra palabra, está en nuestra Biblia, en la palabra de nuestro Señor, que no caen al vacío, que tienen poder, que son palabras de espada de doble filo, como mismo lo dice, y que son útiles en todo momento, como lo dice segunda de Timoteo 3, 16 y 17, que son útiles para enseñar, para redarguir. Entonces, gracias al conocimiento que tengo de la palabra, yo me quedé, el mismo Espíritu Santo me trajo la palabra a mi espíritu y recordé cuando nuestro Señor fue a reprender demonios y hacía milagros y todo en el Nuevo Testamento, en los evangelios, y los saduceos y los fariseos le decían que los demonios que él reprendía, los reprendía por Beelzebú. Y cuando yo busqué el significado de esa palabra de Beelzebú, el significado es el rey de las moscas. Y también como nuestro Dios me ha permitido tener conocimiento del mundo de la brujería y de todo eso, de ahí el Señor sacó a mi madre, de ahí nos sacó y venimos de República Dominicana donde mucha gente practicante, así como hay muchos en los caminos del Señor y un evangelio tan fuerte en mi país, así también hay personas que se dedican literalmente a lo que es la brujería y de ese mundo salimos. La gloria y la honra sea para nuestro Dios. Entonces sí recordé la alineación de la palabra en cuanto a lo que significan la mosca y la alineación de mi testimonio de dónde venimos, de verdaderamente entender que se hacen enviaciones demoníacas y de brujos satanistas por medio de las moscas. Entonces me acordé también de las plagas de Israel, que una de las plagas que el Señor envió al pueblo de Egipto fue una de ellas, una de las 10 plagas a Egipto fue las moscas. Entonces yo uní todo eso y el Espíritu Santo me trajo dirección en ese momento. Yo le dije a mi hija, mami, enciérrate en tu cuarto, coge tu comida, caliéntala, vete al cuarto, no te quedes en la casa, vete al cuarto, cómete tu comida, pero toma el aceite, úngete y empieza a orar, a interceder, úngete, declara que todo plan de las tinieblas en tu contra no prospera, úngete como yo te he enseñado. Y ahí quédate en el cuarto, los minutos que te quedan de tu break, quédate intercediendo. Porque mientras yo esté aquí a las 12, que ya estoy entrando en mi break también para el trabajo, yo voy a interceder también, porque ningún plan de las tinieblas puede interferir en el plan de Dios. Y el enemigo sabe que mi casa está con vallado de lo alto y que no puede entrar. Y yo recuerdo que mi hija se puso a interceder, yo me puse a interceder. Y en cuestión de minutos, mi hija cuando ya iba a salir para el trabajo, para regresarse al trabajo, mi hija me llama y me dice, mami, algo está pasando en la casa. Algo está pasando en la casa. Gloria y honra al Dios Todopoderoso. Cuando mi hija me llamó, ella me llama por cámara y me dice, mami, mira, tienes que verlo porque no me vas a creer. Las moscas están cayendo muertas.
literal, mi hija me llamó en video y yo empezaba a ver cómo las moscas, ella me mostraba en todos lados, en el counter de la cocina, en el piso. Mi piso es color crema, color claro, casi blanco. Y yo podía ver todo alrededor de la casa por donde ella caminaba, como ella en el video, ella me mostraba, cómo me mostraba todas las moscas muertas alrededor de toda la casa. En toda la sala, ella se fue al family room, ella se fue al cuarto, ella se fue por todos lados para mostrarme por video de que lo que yo estaba viendo, lo que ella me estaba mostrando era verdad y era verdadero. Y yo empecé a alabar y a glorificar el nombre de nuestro Señor, porque cuando tú clamas a Él, como mismo se llama el tema de este video, clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Como yo empecé a clamar en ese momento, yo intercedía, yo decía, el enemigo no se puede meter en mi territorio. Toda enviación de las tinieblas en este momento retrocede. Y así te digo en este momento, ármate de autoridad y clama, porque nuestro Señor responde. Clama a mí y yo te responderé. Yo te responderé, dice el Señor. No sé cuál es la situación por la que estás pasando. No sé cuál es el problema que tenga. No sé cuál es la enviación, incluso la brujería, incluso la activación de demonios que se han hecho, que tú puedes sentirlo, que puedes verlo en tu casa, que puedes sentirlo en los alrededores, que te da miedo, que te da temor. Clama a mí y yo te responderé. Y en este momento levantamos un clamor en el nombre de Jesús y declaramos esa palabra. Clama a mí y yo te responderé. Declaro en el nombre de Jesús que nuestro Dios responde, que responde a tu clamor, que responde a lo que estás pidiendo en este momento, que responde a que todo plan de las tinieblas retrocede de tu casa, que responde a que todo plan de las tinieblas en contra de tus hijos, en contra de tu esposo, en contra de tu familia, en contra de ti mismo, en contra de tu ministerio, en el nombre de Jesús, retroceden las tinieblas, retroceden en el nombre de Jesús, porque ningún plan puede prosperar en contra de los hijos de Dios. Ningún plan puede prosperar. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí, porque la palabra dice también que nuestro Señor no desprecia ningún corazón contrito y humillado. Clama a mí y yo te responderé. Clama por esa situación que tiene, sea económica, sea de salud, sea de salvación. Clama que el Señor responde por esos familiares que todavía no han alcanzado, a entender que nuestro Dios Todopoderoso es la única salvación para este mundo. Clama a mí, dice el Señor, por esos inconversos. Clama a mí, como en el caso mío, que mi esposo no ha llegado a los caminos del Señor. Yo sigo clamando y no desisto, porque el Señor, yo creo en esa palabra, que clamo a Él y Él responde. Él responde, como mismo dice su palabra, como decíamos hace unos minutos en Lucas 11, 9 y 10. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre, el que llama se le abre, el que llama se le abre. Seguimos clamando, seguimos alabando el nombre del Señor, porque mientras alabamos y glorificamos su nombre, le servimos, andamos en obediencia ante Él y hacemos su voluntad. Clamamos y Él responde. Clama el justo, dice la palabra. Clama el justo y Jehová responde. Clama el justo y Jehová responde. Bendito sea el nombre del Señor. Así declaramos en este momento que como yo llegué literal a limpiar mi casa y a ungir, porque toda mosca estaba muerta, patas arriba, todos los alrededores de mi casa, todo el piso, toda la cocina, la sala, todos lados de mi casa estaba lleno de moscas muertas patas arriba. Así declaramos que toda enviación de las tinieblas retrocede en el nombre de Jesús. Retrocede, porque cuando clamamos a Él, nuestro Dios responde. Nuestro Dios responde.
Bendigo tu vida, bendigo tu casa. Declaro vallado alrededor tuyo, alrededor de los tuyos, alrededor de tus hijos, alrededor de tu matrimonio y tu casa. Porque nuestro Señor está en cuidado de sus hijos, está en cuidado de sus hijos. Solamente tenemos que clamar a Él porque Él responde. Dios te bendiga, Dios te guarde. Como siempre te decimos, dale like porque sabe que mientras más le da like al video, más personas pueden escuchar esta palabra y puede ser de bendición y de edificación para ellos como lo ha sido para tu vida. Te repetimos que cualquier pregunta que tenga, cualquier comentario lo puedes enviar o si no puedes hacerlo por nuestro correo electrónico una palabra de vida 2023@gmail.com. Es tu hermana en Cristo, Gialni José. Dios te bendiga, Dios te guarde y bendecida noche. Recuerda, clama a Él porque Él responde. Bye bye.